Muy bien, mi hermano Carlos. Hoy día estamos comenzando la materia de la doctrina de la cristología. Cuando hablamos de cristología, estamos hablando de la doctrina referente, directa sobre Cristo. Mi hermano Carlos, cuando nosotros estudiamos la escritura sagrada, la Biblia, que es la revelación de Dios para el hombre, llegamos a la conclusión que el Señor Jesús, como Dios, preexiste al tiempo histórico de Jesús como hombre. Quiero volverlo a decir, cuando estudiamos la escritura sagrada, llegamos a la conclusión que el Señor Jesús, como Dios, o sea, Dios hecho carne, preexiste, existía antes del tiempo histórico de Jesús como hombre. Llegamos a la conclusión que Jesús como Dios, cuando digo Jesús como Dios, estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad. Él, mi hermano Carlos, existía desde antes del Génesis 1:1. Pero Jesús como hombre existió en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, cuando vino nacido de mujer. Bienvenido a la maravillosa enseñanza sobre la cristología, mi hermano Carlos. Un mundo extraordinario de la unión hipostática o la encarnación de Cristo. Cuando el ángel se le acerca para decirle el nombre que le va a poner al santo ser que va a nacer, y le pondrás de nombre Jesús. El ángel es un mensajero de Dios. Por lo tanto, Dios mismo se puso su nombre desde nacimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Fue el ángel que le dijo, le llamarás Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El nombre Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y este nombre Jesús, mi hermano Carlos, es el nombre que Dios se puso desde su nacimiento hasta la muerte y muerte de cruz. Es el nombre del sufrimiento. A partir del libro de Hechos de los Apóstoles hacia adelante, el nombre Jesús mengua. Un aproximado de unas 72 veces aparece. Mengua el nombre Jesús y florece el nombre Cristo. En griego es Christos, que significa ungido. En el Antiguo Testamento sería Mashiach, que significa ungido. Sigamos con la enseñanza. Siendo Dios, no tiene existencia temporal, sino eterna. Siendo Cristo Dios, no tiene existencia temporal. Usted y yo tenemos existencia temporal. Sino que como Dios, Cristo es eterno. Y si usted le pregunta al científico de la NASA en Cabo Kennedy, ¿qué significa para ellos
la eternidad, ellos van a responderte un lugar donde no tiene tiempo y espacio. Y esa definición es lo que la Biblia nos enseña sobre la eternidad. El tiempo y el espacio ha sido creado en la eternidad por el eterno Dios para que tenga tiempo y espacio. Cuando Jesús, mi hermano Carlos, viene al mundo de los hombres, cuando Jesús viene al mundo de los hombres, ¿qué significa? Cuando Jesús en Gálatas 4:4, nacido de mujer, entra al mundo de los hombres como hombre, solamente viene con una misión, una necesidad redentiva. Es decir, Dios ha establecido antes del Génesis 1:1, antes de la creación, Dios ha establecido un plan de redención. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna, pastor. El Dios de la Biblia es esencialmente soberano. La soberanía de Dios es uno de los 21 atributos revelados en la Biblia. Y la soberanía significa que Él es absolutamente libre, que no depende de nadie ni de nada. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y a nadie le rinde cuentas. Por lo tanto, el Dios de la Biblia no funciona por ningún condicionante. Y eso es importante. Quiero decirte que el Dios de la Biblia salva al pecador no porque el pecador pecase, no porque el pecador fuese condenado a una muerte eterna llamada Sheol o Hades, el infierno. Hay que dejar claramente que el Dios soberano de la Biblia salva al pecador por absoluta soberanía, porque Él lo quiere salvar, no porque el pecador tenga algo para darle a Él. Él es absolutamente soberano. Y quiero decirte algo. La Biblia no solamente ha sido escrita por una necesidad redentiva. La Biblia ha sido escrita para demostrar que Dios es soberano. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, por supuesto. ¿Quién nos salvó? La salvación viene de Jehová. Y nos ha llamado con un llamamiento de consagración, no para coquetear con el cosmos, con el mundo. Dios nos ha llamado para ser neumas, espíritu, vivir en el espíritu conforme a la palabra inspirada por un espíritu soberano. Este versículo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según a su propósito. Esta expresión que el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, sino según el propósito suyo, está hablando de soberanía. Oye, hermano, en un concilio intratrinitario,
Cuando hablamos de concilio, estamos hablando de grupo. Cuando digo intratrinitario, cuando digo intra, es adentro. Cuando digo trinitario, me refiero a un solo Dios en tres personas. Quiero volvértelo a decir. En un concilio intratrinitario, antes del Génesis 1:1, antes de la creación de los cielos y de la tierra, solamente mi hermano Carlos estaba Dios trinitario en su eternidad, porque Él es la eternidad. Cuando hablamos en un concilio intratrinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su misma sustancia, en su misma naturaleza, hicieron el plan de redención, porque uno de los 21 atributos revelados en la Biblia es la omnisciencia. Dios es el todo conocimiento y Él sabía que el hombre iba a pecar. Y antes de la creación hicieron el plan de salvación. Y el Dios trinitario respondió a tres preguntas salvíficas. ¿Quién salvaría? Su Hijo. ¿Cómo salvaría? Mediante la redención. ¿Cuándo salvaría? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, según Gálatas, capítulo 4, versículo 4.